Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a tu podcast Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo el día de hoy, la famosa Carla. Bienvenida. Gracias. Quiero decirles a ustedes que normalmente nos ven que normalmente es Karen que está aquí, pero Karen está comenzando sus estudios en Derecho y también han conocido a otra chica que se llama Carlín, que también está comenzando su maestría esta semana. Pero Carla, bienvenida. Estamos aquí. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad es un honor. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, cómo es que estás aquí, todo eso. Bueno, pues yo soy Carla, vengo de Puerto Rico, nací y me crié en Puerto Rico y llegué a Estados Unidos en el 2016 para ir a la universidad, a una universidad bíblica, o sea, cristiana, que te enseñan sobre la Biblia. Y, aquí en Kansas City. Uh-huh. Ok, Calvary yeah. University. Ahí estuve, sí, y estaba estudiando educación y el pasado... Pues desde el 2016 estuve estudiando educación y todo eso, pasó la pandemia, pasaron muchas cosas. Siento que mi vida como que se redirigió de momento y ahora estoy haciendo otras cosas distintas que no son de educación, pero sí me ayudó mucho. Ahora Bueno, pero para nosotros es algo tan raro tener a una persona que sea puertorriqueña, que no es de Nueva York, sino es de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. Sí, cuando llegué aquí, la líder de alabanza de abajo sí es puertorriqueña, pero es de Nueva York, como tú dices. Y cuando llegué me decían, pero tú no hablas como Mandy, me decían. Y yo, Mandy no habla como yo. Porque ella sí, o sea, se crían en Nueva York con diferentes culturas alrededor. Su español como que cambia un poquito y su acento cambia también un poco. Pero yo le entiendo completamente y todavía tiene jergas como nosotros y es New Yorker lo que le dicen. Así es. Bien dicho. Pues qué bueno tenerte. Y cuéntame, estás aquí en Kansas City porque viniste a estudiar y de repente aquí estás en Graceway, trabajando en Graceway. ¿Como residente? Sí. ¿Qué es eso? Residente es como si fuera un internado. Casi. Ya una vez mencioné eso y un pastor me dijo, un poco más que un internado, me dijo. Porque sí, aquí tenemos internados también, pero los residentes, entiendo, son pues un rango más arriba. Aparentemente, eso me comentó él, pero sí es como, básicamente sí estoy trabajando aquí, pero también me están entrenando, me están enseñando para el ministerio, para lo que yo quiero, que es alabanza, cantar y las cosas, o sea, es como más en el field de lo que es estar en el ministerio como alabanza, como entrenando personas, pero también me están entrenando a mí. Y en verdad ha sido una experiencia muy, muy buena. ¡Qué bien! ¡Qué fantástico! Pues este podcast, Carla, que se llama Crecer a Fondo, hablamos de la importancia del crecimiento y desarrollo personal. Uh-huh. Porque lo que sucede muchas veces, tenemos mucha información en la cabeza, pero no estamos creciendo. Entonces el tema es crecer y desde hace varios meses estamos hablando de un libro que leí hace algunos años que se llama El don de ser tú mismo. Pero el día de hoy, en honor de tu presencia, estamos comenzando algo nuevo y queremos hablar sobre las emociones, específicamente cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Y digo esto porque como seguidores de Cristo Jesús, yo creo que tenemos una maña no muy positiva que de vez en cuando solamente citamos versículos bíblicos sin pensar. Ajá. Y la idea como cristiano no es simplemente saber qué pensar, sino cómo pensar. Wow, sí. Y entonces por eso quiero hablar de las emociones, porque bueno, yo creo que... ¿Tienes emociones? Sí, definitivamente. Pues yo también, y es difícil que un hombre diga eso. Es cierto, sí. Los hombres no lloran, dicen. Pero sí, las emociones son cosas reales y queremos saber cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Cuéntame, ¿cómo podrías definir emociones? Emociones. Me gustó mucho como dijiste que a veces nos memorizamos muchas cosas bíblicas, muchos versículos bíblicos y los decimos y los repetimos.
Pero las emociones todavía ahí sí. Hay veces que puedes leer esto, pero tú dices, todavía yo siento esto, ¿sabes? Como que, es algo, para mí las emociones es más que el conocimiento. O sea, tú puedes tener un conocimiento en tu mente de algo, pero tú estás sintiendo otra cosa. Ujú. Entonces, esas son las emociones, las emociones como que no son inteligentes. O sea, el que es inteligente es uno y uno tiene que ver cómo bregar con ellas, o trabajar con ellas. Pero, Entonces hay emociones y hay pensamientos. exacto, sí. Yo definitivamente pienso eso. Interesante. Ujú. Hay un versículo en Lucas que siempre me ha fascinado. Y si tuviéramos un versículo lema que es de este podcast, sería Lucas 2, al final del capítulo, cuando dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este versículo me llama mucho porque Jesús crecía. Y si Jesús crecía, nosotros también hemos de crecer. Sí, sí. Pero ahí habla de su crecimiento físico, su crecimiento intelectual, su crecimiento espiritual, su crecimiento social. Y yo estoy de la opinión de que tenemos que crecer también emocionalmente. Ujú, O sea, todo lo que es el ser humano. ujú. Entonces, ¿cómo distingues entre emociones y pensamientos, Carla? Wow. Pues fíjate, yo estaba buscando en mi Biblia sobre eso, sobre emociones, y fíjate, lo primero que me salió era Jesús, así como tú dices. Y Que lloró. Pero- que lloró, sí, esa misma me salió y me quedé como que wow. Así que lo primero que tenemos que pensar es que las emociones no están mal, como decía. Correcto. No, es algo que el Señor así nos hizo. Incluso Él cuando llegó a este mundo las tenía también. Incluso lloró. Y la cosa es, yo pienso que los pensamientos es lo que haces después de las emociones. Como que tengo esto que estoy sintiendo, que no es un pensamiento, es algo que siento, y entonces tú piensas, ¿y qué es lo que voy a hacer con estas emociones? Entonces, lo que me viene a la mente que hizo el Señor cuando en una de las veces se sentía tanto, decía, siento tanta tristeza que siento morir. Yo no me acuerdo cuando fue algo que sentía, y entonces fue el Padre. Y entonces Él se lo entrega siempre al Señor. Como que, ¿qué hacemos con las emociones? Y pues diferentes cosas que uno, depende de en qué sitio tú estás, también qué persona es. O sea, mucha gente que no tiene el Señor, pues van a otras cosas para trabajar con, como dicen en inglés, cope. ¿Verdad? Ujú. Como que para trabajar con sus emociones, para sanarlas. Quizás están tratando de sanarlas con diferentes cosas. Pero pienso que los pensamientos definitivamente son lo que pasa después de tus emociones. Tú empiezas a pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué voy a hacer por esto? Pero sí se separan entre como la mente y el corazón, yo diría, bueno, que puede ser como que, por eso, dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida, y como los sentimientos, como que guárdalos bien porque son un medio, entonces tienes que pensar Sí, claro. qué vas a hacer con ellos. Y la verdad es que la Biblia habla tanto sobre las emociones, Ujú. es esta parte del ser humano, como dices. Y ese versículo que citas de Juan 11, creo, de Jesús lloró, Ujú. en el griego, no queremos entrar en algo tan académico, pero la palabra implica un dolor tan profundo, Ujú. o sea, agonía, Ujú. y no simplemente que Ajá. hizo así, fue algo tan profundo, o sea, totalmente conmovido por su emoción. Y a mí me parece que hay dos extremos. Por un lado, hay las personas que niegan o no quieren aceptar sus emociones. Algunos me han dicho que no, las emociones son cosas pecaminosas. Ujú. Y si Dios nos dio las emociones, sí. Jesús luchaba con sus emociones, entonces, Ujú. ¿cómo es eso? Pero por el otro lado, las personas que constantemente son controladas, jaladas por sus emociones por todos lados, y como siempre, la verdad está en medio. Sí, hay que tener un balance. Sí. Exactamente. Así que en esta serie que vamos a tener sobre emociones aquí en Crecer a Fondo, nos interesa la ciencia, pero también nos interesan las escrituras y cómo pensar bíblicamente Ujú. sobre emociones, Ujú. porque tiene que ver con todo. Así que, primero que nada,
creo yo, las emociones y los pensamientos son aspectos fundamentales de la experiencia humana. Son de la naturaleza humana, dada por Dios, nosotros creados a su imagen. Exacto. Entonces, ahí está. Ahora, esto sí es difícil y por eso es necesario tener una voz femenina en este podcast, porque como digo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son los hombres que quieren negar sus emociones. Sí. No soy un hombre emocional, no me controlo las emociones, que no sé qué, que solamente quiero pensar de una forma razonable, inteligente. Ajá. Sí, cómo no, claro. Una vez yo tuve en la universidad, que dije que fui, había, creo que el que estaba encargado del departamento de counseling, consejería, y él, pero desde Brasil, él, y era de Brasil, no sé, y era muy bueno, cada vez que venía, él lo ponían a hablar en la capilla, si se le puede decir chapel, como nuestro servicio que teníamos semanalmente, y una cosa que yo siempre me acuerdo, él dijo, he tenido personas que dicen eso, yo no tengo emociones, no, de verdad no siento nada, y él, eso es un problema. Correcto. Sí, eso es un problema, porque... No, es muy interesante que dices esto. Voy a confesar algo acá. Nosotros vivimos mucho tiempo en Centroamérica, hace siglos atrás. Pasamos por 2 guerras y pasamos por la guerra, bueno, esto de los sandinistas en Nicaragua, y luego llegamos justo a tiempo a El Salvador para experimentar la guerra civil de este país. Y entonces experimentamos situaciones de vida y muerte, bueno, casi todos los días durante 8 años en este país. Y entonces llegamos acá, eso hace muchos años, cuando eso de hablar del trastorno, de cómo está, de PTSD, hablamos de lo mismo, pero mi punto es, este diagnóstico es tan nuevo que cuando nosotros salimos no existía. Ajá. Pero sí existía dentro de nosotros. Exacto. Y fue hace unos 15 años atrás quizá, fui a una conferencia. De hecho, otros de los pastores aquí me engañaron para ir a esta conferencia. Wow. Pensando que lo necesitaba. Yo siempre decía esto, que no es que no siento tanto emociones, pero pasaron un montón de cosas que ni voy a tomar el tiempo para explicar. Pero llegué a reconocer que tuvimos este trastorno de estrés postraumático. Ahí está. STEP, que diríamos en español. Y durante más de 30 años con mi señora, ni habíamos hablado una vez de lo que experimentamos. Ni tampoco con nuestras hijas, que, bueno, son de allí, que su primer idioma es español y su hogar. Pero me di cuenta que, como dijo este capellán, eso no es saludable. No, porque si somos hechos a la imagen del Señor, eso es algo que te iba a mencionar, que lo primero que nos habla de cómo somos nosotros, hasta en Génesis, cuando Él creó todo, creó los animales, creó todo, y después dice, voy a crear esto a mi imagen. Somos diferentes, razonamos, tenemos emociones, somos diferente, y eso es parte de cómo él nos hizo así, y tiene algún propósito, ¿sabes? Como que... Así es. Y hay que acknowledge it, ¿cómo se dice? Sí, reconocerlo. Reconocerlo. Abrazarlo. Ajá. En un sentido, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, abrazar esta condición, y ya llevamos varios años de terapia. Wow, qué bueno. No, pero así es. Pero yo creo que muchas veces en las iglesias no damos permiso a la gente buscar ayuda. No, orar más, leer la Biblia más. Y qué bueno leer la Biblia, qué bueno orar, excelente. Y hablar con el pastor, hablar con otras personas, excelente. Pero hablar no me ayuda cuando tengo pulmonía, cuando tengo COVID. O sea, aprovechamos la ciencia también que Dios nos ha dado. Cada don viene de arriba, viene del Señor, y Dios ha dotado a ciertas personas para hacer cosas así y ayudarnos unos a otros. Definitivamente. Así que las emociones son una realidad, ¿no?
Yo estaba buscando el otro día algo en cuanto a emociones y tratando de buscar una definición. Y encontré lo siguiente: las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas complejas a estímulos internos y externos. Definitivamente, sí. ¿Verdad que sí? Ujú. Y el punto del autor es que es imposible separar las emociones del resto del ser humano. Ujú. El cuerpo, el intelecto, bueno, todo. Y sí, tiene mucho que ver, como dice, con cosas que pasan, experiencias y yo pienso también que muchas veces queremos, por lo menos voy a hablar de mí, que a mí me he dado cuenta de eso y también mis amigos me lo mencionan, me dicen, pero igual es válido, Carla, me dicen, que me siento de esta manera sobre esta situación, pero eso está mal, así que no me importa. Y entonces me dicen, pero es válido porque lo estás sintiendo. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, es como, pero lo primero hay que analizar, o sea, otra vez, reconocerlo. Ujú. Porque, como decimos, es que está mal que me sienta así. O sea, yo no debo sentir envidia por tal cosa, o no debo sentirme triste por esto que se supone que, pero lo estás sintiendo. Entonces, lo primero, como dices, reconocerlo. Y sí me acuerdo que muchas veces no, que no puede ser, porque eso está mal. Entonces, por cosas exteriores, o sea, sea bien o mal, hay que reconocerlo. Y es lo importante. Y me acuerdo de ese profesor que te mencioné. Una cosa que él dijo también, que siempre me acuerdo, es que por cosas que están pasando, como dice, quizás te estás sintiendo de esta forma, pero como está mal, y entonces empiezas a ver versículos y dices, no, pero y como mencionaste, versículos y cosas, y no, es que esto está mal, esto yo no puedo sentirme de esta forma. Y él dice, y empiezas a empujarla y empujarla y empujarla, y van a salir por otro lado. Correcto. Así es. Y haces el punto que las emociones pueden ser positivas y negativas, Ujú, pero salen en respuesta a eventos, pensamientos, recuerdos, sensaciones físicas, ujú. y nos afectan en todo sentido, porque pueden implicar cambios fisiológicos, pueden cambiar la frecuencia cardíaca, Wow. expresiones faciales, Ujú. respuestas hormonales, o sea, afectan todo, Sí, todo. por todos lados salen, si no la... Pero no vale decir que no presto atención a las emociones. Pero a mí me parece que las emociones son como si fueran mensajeros Ujú. de lo que está pasando en uno mismo, en su ambiente, y todo eso son mensajeros. Ah, estoy con esta emoción, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Wow. ¿Qué está pasando? Ujú, Entonces, ¿qué debo hacer? ujú. Como decías, reconocer la emoción, en vez de decir, tengo emoción, algo anda mal. No, Ajá. estás funcionando perfectamente bien, tienes emociones. Eso es bueno. Correcto. Fíjate, no lo había pensado así como dices, son un mensaje, un mensajero de lo que está pasando, y es cierto. Algo te está dejando saber tu cuerpo que algo está pasando. Así es. ¿Qué es? Ujú. Wow. Mientras que los pensamientos, por otro lado, se refieren a procesos mentales que involucran actividad mental consciente, como creencias o ideas, percepciones, evaluaciones, o sea, un montón de cosas. Pero pensamientos también pueden ser influenciados Exacto. por las emociones, Ujú. por las experiencias, todo esto. Ujú. Sí, y yo siento que, como estaba mencionando ahorita, quizá las emociones, como los pensamientos vienen después, yo siento, de las emociones y son influenciados por ellas. So, quizás te hace pensar, por eso es bueno, como mencionaste, tener personas. Y para mí ha sido bien, bien importante tener personas más sabias que yo, o sea, líderes más sabios que yo, mayores que yo, que hayan pasado por cosas así y que estén caminando con el Señor, para mí lo más importante. Porque las emociones te hacen tener pensamientos que quizás a veces no, digo, me siento de esta forma y siento que esto es por esto. Y te hace Ujú. tomar decisiones, no decisiones, pero llegar a conclusiones que quizás como que necesitas otra persona y te diga, otra perspectiva, te diga, esto es lo que está pasando. Te sientes de esta forma, pero quizás eso no quiere decir que este pensamiento esté bien. Posiblemente conté esta historia en el podcast hace meses o un par de años atrás, si es así, perdonen. Pero
cuando me engañaron para asistir a esta conferencia. Ajá. Fue una conferencia con los dos psicólogos Cloud y Townsend, que escribieron el libro Límites. No sé si has oído de este libro, que es muy, muy famoso. Pero sí, dos psicólogos que son cristianos, que han logrado gran éxito. Y tienen esta conferencia para solamente 40 personas, buscando líderes de la industria, de la educación, del gobierno y, bueno, de la religión o lo que fuera. Entonces yo fui pensando que iba a escuchar a Henry Cloud y John Townsend hablar. Y yo soy muy introvertido. Las personas que me conocen sí entienden esto. Entonces yo pensé, me gusta cómo hablan estos chavos. Yo voy a ir a la conferencia, voy a sentarme, escuchar, Lo tranquilo. aprender cosas para ayudar a los demás, ¿no? Claro. Entonces llego ahí y la primera mañana Henry habla, qué bueno, qué excelente. Y el tipo a mi lado dice, qué lástima que esta es la única vez que lo vamos a escuchar esta semana. ¿Qué? No, es que él tiene alguna cosa en otra ciudad o no sé qué, pero John va a hablar. John, él también es muy bueno para hablar, sí. Correcto, qué bueno. Entonces, después de esta plática, dijeron, ahora a sus grupos. ¿Qué? ¿Cuál grupo? ¿Qué? No me enteré de esta Me parte. di cuenta que me había matriculado en una semana de terapia en grupo, sin saberlo yo. ¿En ese momento te diste cuenta? Sí, exactamente. ¿Qué? Un momento de pánico. ¿Qué hago? ¿Dónde está la salida? Estamos buscando la puerta. ¿Le tenías miedo personalmente a terapia? Totalmente. Wow. Miedo, porque introvertido. Y entonces, Bueno, sí. ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el primer día yo me mantenía al lado y, por supuesto, como te puedes imaginar, el día siguiente estoy participando un poco más, un poco más. Y hicimos de todo. O sea, todo tipo de psicología, todo tipo de técnica, aprendiendo y viendo los cambios radicales en los participantes. Yo no todavía, porque me mantenía así un poco distante, aprendiendo, observando, pero al tercer día ya estaba confesando ciertas necesidades y todo. Y el jueves, antes de salir el viernes, en la noche, no pude dormir. Wow. Qué raro para mí. Y estaba viendo en mi mente un montón de flashbacks, como decimos, de la guerra. Les recuerdo. Exactamente, recuerdos emocionantes de experiencias de vida y muerte. Wow. Bueno, en mi mente, cuerpos muertos y pues un montón de cuerpos despedazados y Wow. un montón de imágenes del pasado. Y entonces en la mañana siguiente dije, ¿qué es esto? Primera vez que esto me había pasado. Entonces yo hice un trato con Dios, que siempre es peligroso, ¿no? Señor, seguramente hay otras personas que necesitan ayuda más que yo. Muy, muy santo, ¿no? Muy piadoso. Y entonces, y si no, entonces voy a pedir ayuda. Entonces llego a mi grupo y ¿quién tiene alguna necesidad esta mañana? Y otra persona dice, yo. Gracias, Señor, qué bueno. Ellos necesitan. Pero dentro de pocos minutos resolvieron el asunto y entonces el psicólogo dijo, ¿y qué más? Pues yo sí. ¿En serio? ¿Y qué? Bueno, que no pude dormir anoche, que estas imágenes como si fuera una película sin fin en mi mente. Entonces, ¿qué veías? No quieres que diga nada porque es horrible. No, solamente para tener una idea. Bueno, es que, y de repente estoy llorando como un bebé, totalmente descontrolado. Y a la misma vez, conscientemente estoy pensando, me siento como idiota, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero fue imposible controlar estos llantos. Y entonces por fin logré control y me parecía como 20 minutos, 30 minutos. Y el psicólogo dijo, 5 minutos. 5 minutos.
¿Ya ves las emociones? O digo las imágenes. No, ya no. ¿Qué hiciste? Dije, necesito ayuda. Correcto. ¿Y qué vas a hacer la próxima vez? Voy a decir que necesito ayuda. Excelente, me dijo. Pero qué buena lección aprendí. Y por eso esto me motivó a buscar ayuda más específica. Pero esto de las emociones, Carla, qué cosa. Mira, se nos acabó el tiempo casi. Sí, pero acabo hablando de la emoción. Pero gracias por estar aquí conmigo y Gracias por tenerme. vamos a ver si puedes volver porque... Sí, definitivamente sí, es súper chévere. Excelente, pues gracias. Y gracias a ustedes, estamos apenas comenzando esta plática sobre cómo pensar bíblicamente en cuanto a las emociones, porque es tan importante y yo creo en lo personal que hay mucha confusión entre cristianos. De vez en cuando sentimos hasta culpa porque estamos pidiendo ayuda o porque estamos experimentando emociones y no es eso. Las emociones son mensajeros divinos para tener contacto con lo que está pasando dentro de nosotros o dentro del entorno que nos rodea. Y vamos a pensar poco a poco, bíblicamente, hoy solamente una introducción, pero cómo pensar bíblicamente sobre emociones. Gracias por estar con nosotros y si quieres invitar a algún amigo, algún familiar, puedes suscribirte al podcast en cualquier lugar, desde Spotify, a Apple, Google, el sitio web de la iglesia, ahí estamos. Y hasta la próxima vez. Carla, gracias de nuevo. Gracias por tenerme aquí, súper chévere, de verdad. Y hasta luego a todos ustedes.